Amén. Quiero que nos pongamos de pie una vez más, por favor. Oremos por la vida de nuestro amado hermano Emerson. La semana pasada partió su hermano menor. Amén. Como él decía, es difícil afrontar la pérdida de un ser querido, pero sabemos que, como bien leía la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Puede ser muy dura esa palabra cuando afrontamos esa situación, pero el Señor en todo tiene un propósito. Amén. Dios no aflige, dice, ni entristece innecesariamente, sino que Dios en todo tiene un propósito. Amén. Extiende tus manos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, queremos, Señor, orar, Dios, por la vida de Dios, de Emerson, Padre, por tu hijo, por tu siervo, que este tiempo, Señor, mi Dios, ha pasado, Señor amado, también desde el año pasado, Dios, tiempos difíciles, Señor amado, partidas, Señor amado, de sus familiares, pero sabemos, Padre, que tú, Señor, en esto tienes un propósito, Dios. Solo tú eres soberano, Señor. Dice tu palabra que no depende de quien corre ni del que quiere, sino de ti, Dios, quien tienes misericordia de cada uno de las personas, de tus hijos, Dios, en esta tierra, Señor. No somos nosotros quienes para juzgar, Señor amado, solo tú sabes, Padre, mi Dios amado, y el Espíritu que tú das, Señor, cuando somos polvo otra vez en la tierra, Señor, ese Espíritu vuelve, Señor amado, al Dios que lo dio. Por eso, Señor, tú eres soberano. Te pedimos este tiempo, Señor, por la vida de Emerson, para que tú guardes, Señor, su corazón, que tu Señor alientes, Señor amado, su vida, mi Dios. Y en todo esto, Señor, él pueda seguir viendo, Señor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Puedes tomar asiento. Amén. Si trajiste tu Biblia, tu espada o tu celubiblia, ahí podamos abrir, por favor, en el libro de Salmo 66, el Salmo 66. Vamos a empezar con este pasaje. ¿Cuántos creen que la fe se prueba con fuego? Amén. Si no lo creías, bueno, así lo dice la palabra y hoy vamos a entender ese pensamiento que está en la palabra de Dios, que también en este último tiempo el Señor va cirniendo, va probando nuestra fe. Y así como es precioso el oro, dice que para Dios nuestra fe es más preciosa, así como para el ser humano es el oro, para Dios es preciosa la fe que Él nos ha dado. Amén, la fe de Jesucristo en nosotros. Y tiene que ser probada por fuego, con fuego. ¿Por qué? Porque vamos a eso, a estudiarlo hoy. Salmo 66, vamos a leer del verso 8 en adelante rápidamente. Dice así la palabra de Dios: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida, dice, a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento para que nos des, Señor, ojos para oír, oídos, ojos para ver, oídos para oír y corazón, Señor, para entender. Hoy queremos, Señor, preparar nuestro corazón, que sea buena tierra. Señor, permite que podamos quitar de nosotros todo aquello, Señor, que nos aparta de ti, despojarnos de todo peso que nos impide correr. Hoy, Señor, quitamos de nosotros, Señor, el afán. Queremos, Señor, quitar de nosotros, mi Dios, el engaño de las riquezas. Y hoy, Señor, apartar, Señor, nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Dios. Queremos, Señor, ser terreno fértil para que, Señor, demos fruto a 100 y 1000 por uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir rápidamente 3 personas que puedan pasar aquí adelante, 2 mujeres y un varón. Vamos a escenificar algo que quizá de forma ilustrativa vamos a entender mucho mejor. Amén. 3 personas voluntariamente, no es por fuerza. Amén. Sí, 2 mujeres y un varón.
No haya vergüenza, pasen. Ahí está, ahí hay un varón, amén. Y dos mujeres, amén. Falta una mujer. ¿Quién más? Hermana Nancy, amén. Gloria a Dios, amén. Pasen aquí adelante. La hermana Nancy va a ser Loida. Ven aquí adelante, hermana, a mi lado. La hermana María va a ser Eunice. Eunice, Loida y Timoteo. Amén. ¿Cómo creen que se preserva la fe? ¿Cómo Dios preserva la fe? Aquí dice que el Señor ha preservado a Israel. ¿Cómo se preserva la fe? Por medio del fuego. ¿Y cómo se preserva una generación? Porque el libro de Timoteo, Pablo encarga ese último, encomienda sus últimas palabras a Timoteo y elogia y da alabanza a Dios por la fe que hubo, dice, primero en Loida, en tu mamá Eunice, y ahora que habita en ti, oh hijo amado Timoteo. ¿Ok? 3 generaciones que la fe fue preservada, pero no cualquier fe, dice la fe genuina, una fe no fingida. ¿Cómo creen que la fe de la abuela va a pasar a la mamá y de la mamá va a pasar al hijo, a los hijos? Vamos a hacer solamente como una ilustración. Amén. Vamos a la primera escena, si así se puede llamar. Amén. Amén. Ella está transmitiendo solamente de forma verbal, ¿sí? De generación en generación, diciendo alaba a Dios, solamente de forma verbal. Ahora la segunda escena. Amén. Vamos. Amén. La abuela está alabando a Dios. La hija ve el testimonio de su mamá, cómo alaba a Dios. Y el hijo también ve el testimonio de su madre, cómo alaba a Dios. Amén. Y solamente quiero que te pongas esas 2 escenas. ¿De cuál manera se preserva la fe? ¿Solamente por palabras o realmente el testimonio que da cada generación? Y la generación de Timoteo es el que sabe honrar a Dios cuando ve a una generación, a su mamá, a la casa, que alaba a Dios. No una fe fingida, no una fe. Y la palabra fingida viene de la palabra hipócrita, ¿ok? Que habla de máscaras. Vamos a verlo, ¿sí? Pueden tomar asiento, gracias. Gracias por ser valientes. La fe se prueba, amados, con fuego y las generaciones van pasando, van siendo preservadas cuando en la casa hay testimonio de que se honra a Dios. Timoteo, por si acaso, significa esa palabra, el que honra a Dios. Loida, ella buena, ¿sí? Alabanza, habla también de esa manera su nombre, el significado, y Eunice habla de victoriosa, es decir, generaciones que saben honrar a Dios, pero no por palabras, sino que hay una fe no fingida en esas vidas, las cuales preservan la fe. Amén. Vamos a ir rápidamente a 1 de Timoteo 1:5. Dijimos al empezar que Dios no aflige innecesariamente, dice el libro de Lamentaciones. Dios en todo tiene un propósito. No creamos que cuando el Señor va probando nuestras vidas, en muchas circunstancias, enfermedades o aún pérdidas también de seres queridos, pensamos y le echamos la culpa a Dios, cuando el Señor quiere que realmente esa fe sea genuina y sea preservada, preserve, persevere. 1 Timoteo 1:5 dice así la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe, dice, no fingida. Vamos al verso 19 y al verso 20.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Habla de aquí el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, es decir, tuerzan la verdad. Y aquí da claros ejemplos de quienes se apartaron de la fe, pero elogia la fe, ¿sí? Dice, un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. En 2 Timoteo 1, también el 5 en adelante, vamos a llegar ahí, cuando hace mención a Loida, Eunice y a Timoteo. En el Salmo que leímos, dice la palabra que el Señor preservó a Israel, preservó y lo guardó. Ahora bien, esas pruebas pueden que hayan sido consecuencias, lo que pasó con Israel, por la infidelidad del pueblo de Dios, que eso menciona mucho en el libro de los jueces, que cada vez que dice había apostasía en Israel, Dios mandaba un juez, pero luego otra vez se apartaban y eran entregados nuevamente a los enemigos de Dios. Pero Dios en todo tuvo un propósito para con Israel, ¿sí? Cumplió su propósito, Dios siempre ayudó a Israel, y en ese Salmo 66 la palabra textual dice: bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, es decir, hace mención a los gentiles, que bendigamos, ¿sí?, al Señor. ¿Por qué? Porque Dios preservó a Israel y de ahí vino el Salvador. Es decir, nosotros los cristianos debemos considerarnos como fruto de todo lo que Dios hizo por Israel. Me llamaba mucho la atención en Apocalipsis capítulo 12, cuando escuchaba a un pastor dar un testimonio, cuando él estaba en Israel. Un rabino se le acercó y él mismo, al dar el testimonio, yo pude apreciarlo así, que era Jesús mismo que vino y también le habló a él en persona. Le metió a un lado, a una habitación, este rabino a este pastor, y siendo rabino israelita le habló de Jesús. Y el pastor se estaba un poquito inquietando y decir: está prohibido aquí, y si alguien te escucha hablar de esto, ahorita nos hacen lo que sea, porque es prohibido hablar, ¿sí?, de Jesús o exaltar el nombre de Jesús. Y este rabino le decía: no sabes que aquí hay muchos que ya creen en Jesús, no sabes. Y algo que le marcaba era Apocalipsis 12, cuando le decía: después de lo que ha pasado en Ucrania, al que van a perseguir ahora va a ser a Israel, y después de Israel van a perseguir a la iglesia. Porque en Apocalipsis 12 dice que los que guardan los mandamientos de Dios, amén, y la fe de Jesucristo, hace mención a la descendencia de la mujer, que en ese pasaje son 17 versículos. En Apocalipsis 12 habla de la mujer y el dragón tipificando al diablo, que está levantándose y quiere herir y quiere hacer de todo con Israel, con la mujer, pero dice que la mujer dio un varón, ¿sí? Es decir, habla de Jesús, que fue al cielo. Pero dice que ahora el diablo está queriendo hacer cosas con Israel, pero también la tierra, dice, también está ahí defendiendo a su pueblo. Pero dice, cuando el diablo se molesta y se molestó, fue a hacer daño a la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos de Dios, el testimonio y la fe de Jesucristo, haciendo mención a la iglesia. ¿Y por qué te digo esto? Porque, hermanos, en este tiempo dice que el amor de muchos se enfriará a causa de que la maldad se está incrementando. Muchos se apartarán, muchos se enfriarán. ¿Por qué? Porque va a venir situaciones, amados, y esto no es ser pesimista, sino que hablamos la palabra de Dios. Y aquí en este púlpito, hermanos, en ningún momento vamos a drogar a la iglesia, a endrogarlos. ¿Por qué digo esto? Porque la fe, es decir, el evangelio, el cristianismo sin cruz, no es evangelio. Fe madura, no fingida, sin fuego, no es aprobado, no es una fe que es aprobada por Dios. Hermanos, dice la palabra que si el siervo no es mayor que su Señor, si a Jesús le llamaron Belcebú y le trataron de lo peor, ¿cuánto más a nosotros? Pero tenemos nosotros en este tiempo una fe, super fe, una fe intocable, que empezamos a nosotros a reprender y a decir: cancelo eso, reprendo todo eso, que no me venga a mí. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser probados con fuego. Situaciones, hermanos, que se van a levantar
contra la iglesia, es donde ahí va a ser probada nuestra fe. Aun cuando dice la palabra de Dios, es bueno que entre ustedes haya, dice ahí, contiendas, peleas, para ver quiénes son verdaderos hijos. ¿A quién, pastor, le gusta que haya división en la iglesia? A ninguno. Pero es necesario, dice la palabra, que el fuego también empiece, el juicio de Dios empiece por casa, para ver quiénes son aprobados y quiénes son réprobos en la fe. Y al decir réprobos en la fe, significa los que nunca han sido o han querido ser probados por fuego. Amén. Debemos nosotros ser probados por fuego. Y cuando vayamos a leer al apóstol Pedro en una de sus cartas, dice que aún los ángeles quisieran ver lo que nosotros, ¿sí? Realmente la obra que Dios en Cristo Jesús ha hecho en nosotros, la gloria de Dios en Cristo Jesús, los ángeles ansían ver y entender, pero ellos no van a entender, pero anhelan, dice también la palabra en las cartas de Pedro, ¿ok? Entonces Dios en este tiempo nos ha dado mandamiento por el Espíritu Santo para que entendamos y aprendamos qué es vivir en fe, por fe, qué es la fe madura, la fe genuina que se prueba con fuego. Por eso el apóstol Pedro decía, no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba, como si algo nuevo les aconteciese. Es necesario que vengan las pruebas, que nosotros, dice, seamos probados y que haya esa persecución, pero por causa de Cristo, no por causa de hacer lo incorrecto, de ser rebeldes, de ser ladrones o de hacer muchas cosas, ser malhechores, porque así a veces la gente ve a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hacemos blasfemar el nombre del Señor. Vamos rápidamente a Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro 1:3. Hay muchas cosas que se están levantando, filosofías, huecas sutilezas, agendas progresistas que ahora están con más peso en este país y también en muchos países, pero aún la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1, vamos a leer el verso 3 en adelante para que vayamos comprendiendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Dios preserva, Dios nos guarda mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escucha bien que dice aquí, somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y este tiempo es el tiempo que hoy vivimos, por un poco de tiempo antes que venga el día de Jesucristo. Tengan que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué se prueba la fe? Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis y han verle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñaron, escarbaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, dice, mirar los ángeles. Mira, cuando la palabra que leímos en el Salmo 66 dice que tú nos probaste y nos ensayaste como se refina y se ensaya, dice la plata. En el hebreo la palabra probar es bakhan, que es distinguir, escucha bien, escudriñar, examinar, poner a prueba. ¿Por qué se prueba la fe? Porque se tiene que distinguir quién es trigo y quién es cizaña.
se tiene que distinguir quién tiene la fe de Jesucristo y quién es adoctrinado nada más. Escudriñar, examinar, poner a prueba. ¿Te acuerdas cuando Dios probó a Abraham? ¿Por qué probó a Abraham y a muchos siervos también del Antiguo Testamento? Para ver si realmente esos siervos amaban a Dios por encima de todas las cosas. Abraham dice que fue amigo de Dios porque conocía a Dios, porque sabía que su corazón le pertenecía a Dios y amaba por encima de sus hijos a Dios. Y cuando Dios probó a Abraham para ver, distinguir si realmente éste me ama, vino el fuego de la prueba, que pueda sacrificar a su propio hijo, que también hace mención la palabra de Dios de Jesucristo mismo, también que Dios envió a su propio, dice, a su hijo unigénito. Amén. Dice ahí Abraham lo sacrificó por poco y lo sacrifica y tuvo que bajar, dice el ángel, para decirle, basta, alto, sé que me temes y sé que me amas. Ahí se distingue, hermano, en el fuego de la prueba, ¿a quién amas más? ¿No decía el Señor, el que ame más a padre, madre, hermano, hijo, hija, sí, no es digno de mí? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Cuántos en este tiempo, hermano, amamos? Me incluyo, porque a veces la parte almática pesa más que el espíritu. Amamos más la familia, amamos más los hijos, amamos más los padres, los hermanos, las cosas, las posesiones, el trabajo, el oficio, más que a Dios. Y ya dijimos que no debemos esperar, hermano, a que venga a las malas, que Dios no tenga que enseñar para que lo amemos, cuando hoy podemos aprender a las buenas. Pero aún así el Señor va a tener que probarnos para ver si realmente nuestra fe es genuina o es hipócrita. Porque la palabra fingida viene de anupocrito, un griego, o hipocrisis, que es una crisis prácticamente, ¿sí? Es una fe fingida, es una fe hipócrita. Y la palabra hipócrita viene del teatro griego, que en el teatro siempre se ponían máscaras. ¿Por qué a nuestro alrededor en estos días vemos máscaras? Porque hay hipocresía en el mundo. Y discúlpenme los que escuchan, eso es hipocresía, que a veces los cristianos también actuamos con hipocresía. Cuando hicimos aquí la ilustración de la abuela Loida, la mamá Eunice y el hijo Timoteo, la fe que es preservada en esas generaciones, ¿sí? No se preservan diciéndole, ¿sabes qué, hijo? Alaba a Dios. Si realmente la mamá o la familia realmente dan testimonio de que alaban a Dios y los hijos van a ver el testimonio de sus padres que realmente alaban a Dios, y esos hijos van a decir, mi mamá es sierva de Dios, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano. Pero si nosotros en la casa enseñamos, tienes que amar a Dios, pero nosotros estamos mintiendo, estamos haciendo cosas chuecas en el trabajo, ¿qué testimonio, hermanos, estamos dando a nuestros hijos? Nuestros hijos se van a rebelar y vamos a rendir cuentas a Dios, hermanos, si realmente por nuestra culpa nuestros hijos les hemos enseñado a amar a Dios o les hemos enseñado a odiar a Dios. ¿Y cómo los hijos aprenden a odiar a Dios? Cuando ven hipocresía, una fe fingida en sus padres, cuando sus padres dicen que tienen que hacer, pero como fariseos dicen tienes que hacer esto, pero después dan cargas pesadas a sus hijos que ni ellos lo pueden hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Y los hijos empiezan a odiar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá no me dio tiempo, porque mi mamá más se preocupa en sus cosas, porque no me enseña, porque esto y el otro. ¿Dónde está el testimonio? Eso era lo que había en Loida, en Eunice y en Timoteo. Esa generación última fue la que honraba a Dios por el testimonio que había en sus padres. Y no estoy hablando de que la fe se hereda, porque sabemos que la fe no se hereda. Las inmundicias, el pecado sí se hereda de generación en generación hasta la cuarta generación, pero la fe no, es obra del Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo y solamente es obra de Dios. Pero yo preservo mi generación cuando doy testimonio de que amo a Dios, y cada uno de los hijos saben que realmente estamos amando y aprendiendo a amar a Dios. Amén. La fe, la generación es preservada por ese testimonio, pero también la fe personal es probada por el fuego. Hermanos, a veces se da en este último tiempo un adoctrinamiento y una fe, super fe en el pueblo de Dios, y se los endroga, dándoles un gozo falso.
diciéndoles que no, nosotros no tenemos que pasar por esta situación. Vamos, levantémonos con armas y todo eso y peleemos, hermanos. Y empezamos, cuando viene una enfermedad en nuestras vidas, empezamos como que, no, lo reprendo, cancelo en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando debemos ser probados con fuego para ver si esa fe es genuina, para ver si yo persevero en los caminos de Dios, o si es que me he apartado de los caminos de Dios, no porque fue fuerte la disciplina, o porque fue fuerte el fuego, no, yo me voy. Hermanos, ¿cuántos en la iglesia, en el mundo entero hablo, se han apartado del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque pensaron que el fuego es muy fuerte. Cuando se habla de fuego, hermanos, se habla de algo caliente, muy caliente. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron metidos en el horno de fuego? ¿Qué dijeron ellos? Sepas tú, oh rey, que el Señor nos librará, y si no lo hace, aún así no serviremos ni nos inclinaremos a esa estatua que tú has levantado. Mira, ¿te acuerdas cuando Job mismo decía, parafraseando el pasaje, dice, yo voy a perseverar, voy a confiar en Dios, aunque me mate, voy a seguir creyendo en Dios, aunque me mate? Es decir, hoy en día se endroga a los hermanos, se les da vinagre. ¿Por qué le quisieron dar vinagre a nuestro maestro en aquella cruz? Porque vinagre era un adormecimiento para que no sienta el dolor. Pero Jesús rechazó el vinagre porque fue a morir, aprendió obediencia y muerte, y llegó a muerte y muerte de cruz. La fe, no hay mayor fe que haya sido probado en el mundo que la fe de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Muchos hermanos blasfeman diciendo que Jesús fue probado en el sexo, cuando en Jesús no había pecado. No fue tentado con las concupiscencias que nosotros somos tentados. Cuando Jesús fue tentado como Adán, cuando en Adán ahí mismo no había pecado. ¿Cómo tentó el diablo a Adán y también quiso tentar a Jesús? Apartándoles de la palabra de Dios. No fue con sexo, no fue con mentiras o con robar algo como otras personas dicen eso de nuestro Señor. No, en Jesucristo dicen no, Él no tienta a nadie ni Él puede ser tentado por el mal. En Él no hay pecado. Fue tentado así como el pueblo de Dios en Israel en el desierto y así como Adán en el Edén fue tentado por el diablo de apartarse de la palabra de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Les mostró la gloria de los reinos. Si postrado me sirves y me adoras. Le tentó con otras cosas, hermanos. ¿Sí? En Jesús no había pecado. Amén. Amén. Entonces, esa palabra en el hebreo, en el Salmo 66, ensayaste, es la palabra saraf, que es acrisolar, afinar, fundir, limpiar, purificar, refinar. Mira, ¿cuál es el proceso del oro cuando es probado en el fuego? Tiene que salir todas las escorias, todo lo que no es metal puro tiene que salir del oro. Hermanos, dice la palabra que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué está separando ahí el fuego de la prueba? La palabra de Dios, porque la fe es probada por la palabra. Está separando la parte almática del espíritu, la parte emocional. ¿Cuántas veces pensamos que por buenas intenciones que debemos seguir a Dios, que debemos nosotros, por emociones, sentir, ay no, mira qué ha pasado con él, mira que creo que muy fuerte le ha hablado? Esa es parte emocional, cuando la palabra de Dios, sí, tiene que ser tajante, tiene que cortar la parte almática del espíritu. Y eso es examinar, probar, poner a prueba, fundir, limpiar, purificar. Somos santificados, hermanos, por medio de la palabra. Amén. Y cuando el Salmo 66 dice, nos llevaste a abundancia, nos metiste por el fuego, ¿sí? Pero nos sacaste a abundancia. ¿Y qué dice el libro de Pedro? Que el fin de ser probados por el fuego es para alabanza y gloria de Dios. Para que realmente nosotros no tengamos nada del hombre, nada emocional, nada de la carne, y podamos ser de alabanza y gloria de Dios. Por eso que Dios se entristece cuando eres probado por Él. Por eso dice la palabra que
el mismo Jesús, cuando en aquella cruz estaba siendo probado también, porque repito, no hay otra fe que haya sido más probada que la fe de Jesucristo. Ahí mismo cuando decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre mismo tenía ese sentir, no es emocional, ojo, ¿sí? De poder salvar a su Hijo, pero tenía que cumplir el propósito para que tú y yo fuésemos rescatados del pecado y del imperio de la muerte y estemos con el Señor cuando muramos y cuando partamos a la presencia de Dios. Amén. Pero Dios también se entristece cuando alguien es probado por Él, pero el Señor en todo tiene un propósito, no aflige innecesariamente, no prueba en vano, no es su capricho. No fue el capricho de probar tantas veces al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel debería dar testimonio de no ser como las demás naciones, de dar testimonio para preservar. Pero en el tiempo de los jueces, ¿qué vemos? Que una generación era preservada y nació otra generación que no conocía a Jehová. Hermanos, generación tras generación, Loida, Eunice, ¿qué hubiera pasado si Loida no hubiera dado testimonio de poder no con palabras, porque dice el libro de Pedro que las mujeres pueden dar, dice, testimonio y que otros sean salvados por su testimonio, no por palabras? El testimonio que da una familia preserva a otra generación y ve que realmente hay temor de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si en Loida, en la abuela, no hubiera habido ese temor? No hubiera habido temor de Dios, amor reverente, temor reverente, ¿sí? Esta generación no hubiese conocido a Dios. Así fue el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con la primera generación que entró a la tierra prometida? O mejor dicho, que estaba en el desierto primero y que nació otra generación en el desierto que dice que no se habían circuncidado. Amén. Bueno, en ese tema natural, cuando en lo espiritual sabemos lo que es la circuncisión. Pero escucha bien, una generación que en el desierto no le enseñó a amar a Dios, a cumplir el voto, ¿sí? Que realmente debía ser una nación de distinguirse por esa circuncisión, quiénes eran hijos de Israel, quiénes eran hijos de Dios y quiénes no cumplieron así. Josué recién cuando entró esa generación en la tierra prometida tuvo que circuncidar en Josué capítulo 5 a todo un pueblo que no había sido circuncidado en el desierto. ¿Cómo preservamos una generación, hermanos? ¿Cómo preservamos la fe? Cuando también nosotros damos testimonio de esa fe genuina en nosotros. ¿Y cómo es probada nuestra fe? Por medio del fuego. Amén. En Primera de Pedro, ahí cuando hemos leído en 1:3 en adelante, cuando dice que por un poco de tiempo es necesario que seamos probados la fe, así como se prueba el oro, dice, también seamos probados con fuego. La palabra probar en el griego, ahora hablando en el Nuevo Testamento, es la palabra dokimazo, que es probar. Habla de poner a prueba, distinguir, someter a prueba, comprobar, examinar. Mira, semejante al Salmo 66, que habla también probar, distinguir. ¿Quién se distingue? ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Quién es humilde y quién es soberbio? ¿Quién es orgulloso y quién se quebranta delante de la presencia de Dios? La fe tiene que ser probada por fuego, por una situación, por una circunstancia, por una enfermedad. Por algo el Señor nos prueba, pero esa prueba es el fuego de la prueba que realmente debemos nosotros comprobar. Debe ser comprobada la fe si esa fe es genuina, si persevera, si es constante o si realmente solamente era hipócrita y solamente fingíamos estar, pero no éramos de Cristo. ¿Ok? Entonces, esa fe no fingida que hubo en Loida, Eunice, en Timoteo. Imagínate, creo que el sentir de cada papá, de cada hijo, de cada joven cuando seas papá, es que los hijos también sigan al Señor, ¿sí o no? Y no ser como cuando ese mensaje que habló nuestro hermano, cuando Ezequías dijo, ¿no? Qué bueno que pase estas cosas, pero bueno, no va a ser en mis días. No tener ni siquiera una pizca de misericordia por la generación, por los hijos. Y a veces actuamos, hermanos, en este tiempo, no, ¿qué importa? Cosa que no venga la persecución en mis días, bueno, va a venir en mis hijos, que vengan, yo ya me voy con el Señor. Hermanos, eso es, no sé qué decirlo, ¿no? Digamos, no hay
misericordia, compasión, temor de Dios. Pero creo que todo joven que quiere ser padre y todo padre que quiere ver a sus hijos servir al Señor, cada uno va a dar testimonio en todo sentido para que esos hijos crezcan amando a Dios. Y los nietos de la misma manera, y los bisnietos y tataranietos. ¿O ese no es el sentir tuyo en tu corazón? En el mío sí, de que mis hijos, mis nietos sirvan al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pero qué estoy haciendo? Solamente le estoy diciendo como esa dinámica por palabras nada más. Tienes que ir a la iglesia, tienes que alabar, tienes que hacer, no tienes que hacer eso. Mandamientos de hombres: no comas, no vistas, no te pongas. Qué triste, hermano. Y vamos a ir viendo más adelante a veces cuando uno se adueña de la grey de Dios. El Señor, que es el dueño de la grey, que nos pagó que pagó nuestra salvación con sangre, Él es merecedor de ser Señor y dueño de nosotros, pero ni aun así Él se enseñorea de nosotros. Y nosotros a veces nos enseñoreamos de nuestros hijos. No hagas, no digas, no esto y el otro. Fariseísmo, hermano. Cuando con nuestro testimonio debemos mostrar que amamos a Dios. Cuando viene una tentación y le damos ejemplo a nuestros hijos, no, que realmente primero debe primar el temor a Dios, temor de Dios. Y de esa manera va preservando la generación. Entonces, cuando se habla de fe es probada por el fuego, ¿sí? Es así como la palabra dice en un salmo que dice probada, crisolada es la palabra de Jehová, purificada, dice ahí 7 veces. Es decir, probada también la palabra de Dios. No crean, y eso en la escuela bíblica lo estamos viendo, ¿verdad? Todos los 66 libros que tenemos ahora en la Biblia han sido probados, examinados, todo un canon para saber si realmente era apostólico, si realmente apuntaban a Cristo o solamente eran herejías o libros apócrifos como libros falsos que también existen, pero no están dentro de los 66 libros. Solo los 66 libros fueron probados, los demás son solamente herejías, ¿ok? O cuentos, historias, pero no hay fe ahí, ¿ok? Entonces es probado y la fe de nuestro Señor Jesucristo fue probado a un grado de calentamiento que ni nos imaginamos. Y hoy en día nosotros no queremos ser probados por una situación o una circunstancia o una enfermedad, pero ahí se muestra y dale gloria a Dios cuando has sido probado por una enfermedad o por una situación, una circunstancia, si sigues perseverando en el camino del Señor. Dale gloria a Dios porque ahí se ve que hay una fe no fingida, sino una fe genuina. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ser probados. La fe, para que no sea fingida, debe pasar por el fuego, para que todo lo que pertenece a lo que no pertenece a la naturaleza de la fe desaparezca en nosotros. Tenemos mezclado, hermanos, en nosotros la parte almática y la parte el espíritu. Por eso dice la palabra de Dios: en Adán somos alma viviente, emocionales, pero en Cristo dice espíritu vivificante. Amén. Y la palabra de Dios separa, dice, la parte almática del espíritu. ¿Ok? Entonces debemos fundamentarnos en la palabra de Dios. Amén. Rema, logos, que habla de la letra, habla del espíritu. Los dos van, ¿sí?, acompañados, y la fe está basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está basada nuestra fe. Amén. Como les decía en un momento, a veces pensamos que un buen sentir, ¿sí?, es también que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Un claro ejemplo: si nosotros atesoramos algo valioso en nuestras vidas y el Señor te dice que tienes que regalar eso a tu hermano, la parte almática que dice: no, ¿cómo yo voy a regalar eso? Si es algo valioso para mí, me ha costado sudor, me ha costado dinero. Pero el Espíritu, cuando te guía, no tomas precioso eso que es para ti, sino lo das. Como un claro ejemplo para que puedas distinguir qué es guiarse por emociones y qué es guiarse por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te muestra que debes hacer, aunque no te guste, como daba claro ejemplo de cuando aunque esté enfermo hoy día, pero he venido a la iglesia, se muestra esa fe que realmente es genuina, que no pone excusas, no que llueve, o que no hay trabajo. Tantas cosas ponemos excusas para no estar en los asuntos de Dios.
La fe tiene que ser probada para distinguirse si es genuina o no. El Señor, hermanos, pronto está a las puertas, dice la palabra de Dios. Tantas cosas que están aconteciendo que no nos guiamos por señales, sino el propósito por el cual hay esas señales. Esa casa abrámica que ahora hay en Dubái, que se están fusionando 3 religiones para que sean una sola religión para el anticristo. Todo lo que se está dando con las agendas progresistas en todos los gobiernos del mundo. Todo eso está apuntando para que pronto ya, ¿qué se dice? Resurja el anticristo. Y ya pronto está también el Señor para venir por la iglesia. Pero por un poco de tiempo, antes que sea manifestado Jesucristo, el día de Jesucristo, tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Para qué? Para ver y comprobar si realmente nuestra fe es genuina. Amén. Dios usa la fe para separar, amén, para separar lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Porque cuando el Señor Jesús les dijo ahí a sus discípulos, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, acordaos de la mujer de Lot, decía ahí el Señor Jesús. ¿Cómo aquella mujer miró hacia atrás? ¿Por qué? Porque no estaba tan enraizado a la codicia, a la avaricia, el dinero, que no quiso dejar eso atrás. ¿Por qué? ¿Por qué digo del dinero? Porque Lot era un claro ejemplo de esposo que dice que cuando tuvo ese altercado con los pastores y con Abraham, Abraham le dijo, ¿no? Abraham era un hombre rico y sabemos, dice la palabra de Dios, que dice no hay nada imposible para Dios. Dios puede salvar a un rico y que esa persona sea siendo rica. ¿Por qué? Porque el dinero no gobierna a esa persona, sino Dios gobierna. Y era así Abraham. Abraham no le interesaba las posesiones. Por eso le dijo a Lot, si tú vas por la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Y qué fue lo primero que vio Lot? Vio, dice ahí, la llanura del Jordán. Y qué triste que eso terminó en desastre cuando él se convirtió en Sodoma y Gomorra y tuvo que huir a una cueva violado por sus hijas. Qué triste. ¿Y qué? Entonces por eso decimos que la esposa de Lot era alguien que estaba ligada a la avaricia. Por eso que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Cuando venga el Señor Jesucristo, mis hermanos, dice, ¿hallará fe en la tierra? Va a haber muchos que dice, van a estar corriendo en sus afanes como los tiempos de Noé, en sus cosas van a estar ahí afanados que en las cosas de Dios. Y pensamos que solamente por cantar coritos o por decir yo creo en Jesús, nos vamos a ir al cielo. No, dice ahí, el que me dice solo Señor, Señor, no entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra de Dios. Hay mucho ahí tela que cortar, ¿ok? Pero debemos nosotros estar en fuego de la prueba. Es difícil estar en fuego de la prueba, sí, hermano, es bien difícil. Realmente cuando somos probados por Dios, ahí se muestra si realmente yo soy cambiante, si por alguna situación sigo a Cristo o por esa situación empiezo a blasfemar el nombre de Dios y me comporto como alguien que no conoce a Dios. Cuando hay, por ejemplo, dinero y cuando no hay dinero, ¿sabes vivir cuando hay pobreza? ¿Y sabes vivir cuando hay abundancia? Porque lo uno y lo otro viene de Dios, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Pero ¿sabes vivir o te aferras mucho al dinero y te apartas de las cosas de Dios? O cuando hay pobreza, ¿sí? Empiezas a querer robar. Por eso el salmista Asaf decía, no me des riquezas, ¿sí? Porque me voy a olvidar de ti, ni me des pobreza, para que no blasfeme tu nombre, manténme del pan necesario. Amén. Pero ahí se muestra, sí, tu fe es genuina. Cuando hay o cuando no hay. Cuando hay enfermedad y cuando no hay enfermedad. Cuando hay dolores y cuando no hay dolores. Ahí se prueba, en el fuego de la prueba, nuestra fe. Amén. Amén. Vayamos terminando. Vamos a 2 Timoteo. Hay mucho que decir. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. 2 Timoteo 1, 3. Dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, hablándole a su hijo Timoteo. Mira cómo un padre habla a su hijo.
deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué lindo. Esa fe que habitó en ti, que también habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, no hay movimiento cristiano que haya sido preservado como fue originalmente, porque lamentablemente en la segunda generación se pierde la esencia. Por ejemplo, en muchos avivamientos que ha habido, se pierde la esencia de lo que el Señor hizo en ese momento y cuando quieren pasar a la otra generación, ya no pierde la esencia. ¿Por qué? Porque las personas comúnmente quieren ser novedosos, quieren inventar otras cosas, quieren ser originales, aportar, añadir y no preservan la esencia de lo que Dios hizo en sus padres. ¿Ok? Entonces, dijimos que no hay cristianismo, evangelio sin cruz. Tiene que haber fuego. Aún dice la palabra que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros no queremos sufrir. No, hermanos, allá afuera te están endrogando, pero aquí, hermanos, no vamos a endrogar a nadie. Amén. Tenemos nosotros que vivir la cruz. Tiene que costarte, te tiene que costar. Tus emociones tienen que estar a otro lado, porque primero tienes que servir al Señor. Tienes que amar más a Dios que amar más a padre, madre, hermanos, hijos, familia. Tienes que amar más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que hablan de la superfe, ese es un cristianismo de cuento de viejas. Es un engaño para cautivar a la gente, para que atraer masas, para que vengan, pero detrás de todo hay un fin maquiavélico o muchas malas intenciones escondidas. ¿Ok? Entonces no hay cristianismo sin cruz, no hay fe madura sin fuego. Es necesario el fuego para que realmente separe Dios lo que no es de Dios. ¿Y cuánto te ama Dios? Si tú estás aquí y tú también que escuchas, tanto te ama Dios que te prueba. ¿Qué decía Job? Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él y que cada día lo pruebes? Yo creo que eso se llama amor. Eso se llama amor. Tanto te ama Dios que cuando ya venga el Señor Jesús, ahí se mostrará quiénes tienen fe genuina y quienes solamente eran cizaña, nada más, hipócritas, fe fingida. Pero si realmente muestras por la palabra, por el fuego de la prueba, te estás distinguiendo. Por eso me gusta cuando David decía, examíname, Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Escárvame, esa era la idea del rey David. Él mismo era rey, pero se consideraba oveja. ¿Cuántos hoy en día son ovejas y se creen reyes? Parece chistoso. Pero el rey David ahí decía, wow, examíname, escárvame. ¿Qué hace un pastor de ovejas, hermanos, allá afuera, en lo natural? Tiene que excavar y aún las cacas que tiene la ovejita, tiene que agarrar y para que no esté en su lana. Así tiene que escarbar el pastor. ¿Y cuántos de nosotros no nos dejamos escarbar y escudriñar por el Señor? Jesús dice la palabra que tuvo que necesitar ayuda para llevar la cruz. Y nosotros no queremos pedir ayuda a consejeros, a los pastores, porque no, yo tengo una comunión directa con Dios. Yo no quiero, no necesito consejo. Eso se llama orgullo, eso se llama hipocresía, eso se llama autoengaño, porque no pides ayuda. Si Jesús mismo tuvo que utilizar a Simón de Cirene para llevar la cruz, tú y yo necesitamos ayuda uno de los otros para perseverar, para seguir adelante, para crecer, para confesar los pecados unos a otros, para que seamos sanados. Necesito de mi hermano, necesito de mi hermana. No puedo ser llanero solitario. Amén. No puedo ser llanero solitario. Mateo 10, 16 al 33. Te animo a que lo leamos. Quería que lo leas en la casa, pero mejor lo leemos ahora para terminar. Mateo 10, 16.
Mateo 10, 16. Escucha bien el fuego de la prueba que el Señor Jesús le dijo a Israel y lo dice también para nosotros. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que haya sido probado en todo esto. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hablando de un primer cumplimiento en el año 70 del emperador Tito, cuando destruyó todo y no quedó piedra sobre piedra, la gente corría, aún en día de reposo tuvieron que escapar. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos enseña el Señor? Si a Jesús le hicieron eso, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ti? ¿Cuánto más a nosotros? Si al Señor mismo le hicieron eso. Pero hay que ser probados para ver si realmente perseveramos hasta el fin. Amén. Para ver si perseveramos. La palabra loida significa buena, deseable, agradable. Así era la fe y el servicio que daba la abuela de Timoteo. Era transparente, no simulaba. A veces pensamos que vivimos en el espíritu, pero seguimos viviendo como Sansón, en la carne. Loida, dijimos, agradable, así era su fe. Eunice significa victoriosa. ¿Por qué? Porque su madre tenía, sí, una fe genuina, devota, piadosa, era auténtica y por ende van a tener hijos victoriosos. Y Timoteo significa su nombre, honrando a Dios. Honrando a Dios. Si yo veo a mi abuela que tiene una fe genuina, mi mamá que es victoriosa, yo voy a ser una generación que sepa honrar a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día, hermanos jóvenes, se rebelan contra sus padres porque ven contradicciones en su casa? ¿Por qué? Porque dicen muchas cosas los padres, pero con sus hechos niegan a Dios, niegan a Cristo. Eso es fe fingida, hipócrita, ¿ok? Y nosotros nos amonesta el Señor a que vivamos nosotros una fe genuina, que tiene que ser probada. Nos equivocamos, claro que sí. Abraham se equivocó por poco y le entrega a su mujer ahí a los enemigos. Fingió. Samuel, cuando era vidente, pero en el momento que tuvo que ver, no pudo ver. Igual falló. Todos nosotros fallamos, pero realmente es de valientes poder decir, ven, Señor, me arrepiento, reconozco, ahí como hermano, como iglesia, reconocer que has fallado, reconocer que hemos fallado y poder volver al Señor. Amén. Amén. Que los hijos también, los padres reconozcan con sus hijos, hijo, te he fallado. Que los hijos reconozcan a sus padres, también he fallado. Decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Mira, yo le fallé a mi papá, pero le pedí perdón. Ser sinceros, eso es una fe genuina. Amén. De que realmente podamos ser genuinos en este tiempo. Vayamos a 1 de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Y quiero que te pongas de pie, quiero que lo leamos paraditos. Amén. Dice la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, hermanos. No se predica droga,
si vale el término, en drogar a la gente. No debe sorprenderte cuando pasas por el fuego de la prueba, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nos identificamos con los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva porque es probado, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Hagamos el bien en este tiempo. El cristianismo, hermanos, es una vestidura, la de Cristo, y hay que mantenerla limpia. ¿Sí? El ministerio, también para los ancianos, diáconos, es un efod blanco del sacerdote, consagración. ¿Qué decía el rey Salomón? ¿Sí? Que tus vestidos sean blancos, limpios todo el tiempo y no falte ungüento en tu cabeza, no te falte el aceite, no te falte la unción del Señor. Que por nuestra culpa, hermanos, el nombre de Dios en esta generación y en esta no sea blasfemado por nuestra culpa. Que la fe sea preservada, pero que también seamos sometidos al fuego de la prueba para ver y distinguirnos si realmente somos hijos de Dios, si hay la fe de Jesucristo en nosotros o es una fe fingida. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Tú estás, dale gracias a Dios porque si estás sufriendo, si estás padeciendo por causa del nombre de Cristo, eres bienaventurado. Aún el Señor Jesús dijo, si por mi causa os persiguen, les insultan, aún digan cosas mintiendo, gócense, porque vuestro galardón es mayor, dice ahí en los cielos, en Mateo capítulo 5. Y aquí el apóstol Pedro también toma esas palabras de nuestro Señor Jesús y dice que si uno es insultado, padece como cristiano, no por hacer lo malo, no por entremeterse en lo ajeno, porque esa es otra cosa, pero si realmente por el nombre de Cristo estás siendo probado y te estás distinguiendo y la palabra de Dios te está confrontando para que realmente salga de ti toda impureza y seamos realmente hallados para alabanza y gloria de Dios, dale gracias y dale gloria a Dios porque eres bienaventurado, porque también estamos pasando los mismos padecimientos que pasó Cristo. Para que cuando sea manifestado, dice ahí, el día de Jesucristo, nosotros, dice ahí, al justo, aunque con dificultad se salva, pero vamos a ser para alabanza de su gloria y nos iremos con Él. Pero los que no han querido ser probados en el hogar, en la familia, en la iglesia, para distinguirse si realmente es hijo de Dios, hermanos, ¿qué fin les espera? No seamos uno de ellos. Que realmente podamos aceptar el fuego de la prueba, el fuego de la disciplina. Aun si hay contiendas entre nosotros, es necesario, dice el apóstol Pablo, para que se distingan quién es hermano y quién no. Quién realmente es hermano, quién es hijo de Dios y quién no. Pero cuánto pesa el orgullo, hermanos, en nuestros corazones, que no queremos reconocer nuestras faltas. Que cuando somos probados por el fuego, ese es el propósito, quitar las asperezas, las escorias del metal, para que realmente reflejemos a Cristo y ser guiados por su Espíritu y dejar de lado la parte emocional, la parte almática, los pensamientos, que es el enemigo principal del cristianismo, los pensamientos, las emociones. No seamos guiados, hermanos, por la convicción de una persona. No seamos guiados por lo que dice la gente. No seamos guiados por la emoción. No seamos guiados por lo que te dicen. Sé guiado por la palabra de Dios, que si te dice y te confronta,
Amén. La fe es probada por el fuego y las generaciones son preservadas mediante la fe genuina, la fe madura. Y es lo que el Señor quiere en este último tiempo, que tengamos una fe madura, una fe genuina, una fe que no tiene impurezas. Y si has pasado por pérdidas, si has pasado por enfermedades, has pasado por necesidades, has pasado por afrentas, por insultos, por vergüenzas, porque cuando eres débil eres fuerte en el Señor, porque no se trata de cuánto tienes o de lo que eres. Dice la palabra de Dios que nuestra profesión es ser cristiano. Tienes una profesión, vive ejerciendo esa profesión, no la secular, que también por gracia de Dios la tienes, pero tu profesión principal es ser cristiano. Ejerce esa profesión, vive ejerciendo esa profesión. Cuando alguien tiene un título de una carrera en particular, ejerce esa profesión. También el Señor quiere que ejerzamos también esa profesión de ser cristianos. Oh, mi Señor, amado Dios, Padre bueno, queremos, Señor, pedirte, Dios, que, Señor amado, tú, Señor amado, mi Dios, veas en nosotros esa fe genuina, Dios. Que si, Señor, debemos pasar por el fuego de la prueba, Señor amado, es porque tú nos amas. Es porque también, Señor, tú quieres probarnos, así como probaste a Abraham, para ver si realmente nosotros te amamos por encima de todo, Dios. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, con todas nuestras fuerzas. Señor amado, es necesario ser probados por ti por el fuego. Aún en los últimos tiempos, como iglesia, también es necesario que seamos probados también para ver que realmente es quién, Señor, se aferra a ti, Señor amado, y quién, Señor amado, te niega. Pero, Señor, que seamos, Padre, hombres de convicción, mujeres de convicción, así como Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Señor amado, que dijeron, aunque el Señor le plazca salvarme o no, yo no me voy a inclinar ante el sistema del mundo. Yo no voy a seguir al mundo. Yo voy a seguir orando por el mundo, seguir amando a los amigos, a los compañeros, pero yo no voy a seguir al mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no es de este mundo. Amado Dios, ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres con convicción, Señor amado, que demuestren, Señor amado, y que se distingan, Señor amado, si somos hijos de Dios o somos parte del montón. Si realmente, Señor, en el colegio damos testimonio, si en la universidad damos testimonio, si en el trabajo, en el oficio damos testimonio, Señor amado, para que nuestros hijos, Señor amado, puedan ver, Dios, que hay una generación que ama a Dios y se levante generaciones que amen a Dios. Oh, Señor, te pedimos por nuestros hijos, Señor. Te pedimos por los niños de la iglesia, Señor amado. Te pedimos por la generación que está creciendo, Señor amado. Que veas, Señor amado, el testimonio, mi Dios, de sus padres para, Señor, seguir creciendo, perseverando, Señor amado, y madurando, creciendo en fe, Señor amado, amándote, temiéndote, Señor amado. Y perdónanos, Padre, porque también hemos sido tropiezos para ellos, Señor amado, cuando hemos hecho cosas que no deberíamos hacer, cuando hemos dicho cosas que no le deberíamos haber dicho, Señor. Ayúdanos a remediar, Señor, a redimir, Señor, el tiempo perdido, Señor, y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos, Señor amado, mi Dios, porque queremos, Señor, que las generaciones que están creciendo, Señor, que te van a ver a ti, Señor, bajar de las nubes, Señor amado, sea una generación que tenga fe genuina, Señor, no una fe hipócrita, no una fe fariseica, Señor, sino una fe genuina. La fe de Jesucristo pueda habitar, Señor, en ellos, que habitó en sus padres, que habitó en sus abuelos, que habitó, Señor amado, en sus seres queridos, que ahora habita en ellos, Señor amado. Pero ten misericordia, Señor amado, para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de regeneración en ellos, que nazcan de nuevo, Señor amado. Y te pedimos que nos des fortaleza, Señor amado, cuando pasamos y pasaremos más, Señor, aún, mi Dios, ese fuego de la prueba, mi Dios, para que realmente, Señor, seamos hallados fieles a ti, Señor amado, y seamos hallados para alabanza y gloria tuya, mi Dios, porque ese es el propósito, Dios, de pasar por el fuego
contigo, que seamos cristianos, Señor amado, mi Dios, que realmente estén dispuestos, Señor, a tomar la cruz cada día y te sigan, Señor amado, porque evangelio sin cruz no es evangelio, Señor amado. Que este tiempo, Señor, enseñemos correctamente tu palabra, mi Dios, que la fe, Señor, que el cristianismo, Señor, cuesta, mi Dios, pero Señor, hemos tomado la decisión y hemos calculado los gastos, mi Dios amado, y no nos vamos a apartar como aquellos discípulos, Señor, que fue muy duras las palabras y se apartaron de ti, mi Dios. Pero aquel Pedro, Señor amado, que decía, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que también podamos decir lo mismo nosotros, Señor amado. ¿A quién iremos? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la fe de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a tener esa fe genuina, Dios, que cuando sea probada y pasada por el fuego, realmente, Señor, cumpla ese propósito, Dios, de quitar las cosas, Señor, almáticas y emocionales y vivamos en el Espíritu, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.